que puedo. ¿Ustedes me están viendo el PowerPoint? ¿Se ve el Power? No, Patricia. Ah, porque no puedo ver las preguntas de ustedes al costado y poner el Power. Ah, claro. Ceci, ¿usted puede presentar el PowerPoint por mí? A ver, voy a intentarlo. Ahí puse para grabar. Lo descargué recién. Porque yo puedo ver las preguntas del chat para que ustedes vayan preguntando por el chat. Todo lo que se les ocurra. Le cuento que el otro día aprendí una forma para verlo y que veamos la pantalla. Bueno, vamos a ir avanzando. Espere que lo encuentre. Acá está. Catalina, ¿cómo va? Cintia. Denme un segundito. Estamos en eso. Tranquilidad. Sí, el Power, el anterior ya está subido. Teníamos un Power anterior, me parece que sí. Y este también. ¿Están, chicos, Patricia? Excelente, se ve perfecto. Ahí está, usted me va diciendo. Fantástico. Todo bárbaro, bárbaro. Bueno, apareció Alejandra, ¿cómo va? Sí, lo vamos a subir. Vamos entonces vamos a empezar, si les parece. Y como ya bien dije, esta es una clase que va a ir como corriendo por muchos temas. No vamos a profundizar ahora en ninguno, pero vamos a ver varias cosas que son bien interesantes para lo que nosotros decimos el marco de la reflexión ética. Vamos a trabajar como una cartografía un poco general. Nos va a faltar un tema que es la ética del cuidado, que no nos daba para incluirlo acá de ninguna forma. Y sí les pido encarecidamente, ya sé que no funciona levantar las manos, pero sí vayan escribiendo por el chat todas las preguntas que tengan. Bueno, vamos a la primera, a la otra. Ceci, please, gracias por ayudarme. Acompañamiento terapéutico, como práctica, como rol profesional, tiene un nacimiento que es un nacimiento como el cualquier profesión. No existía antes, alguien hacía esa tarea, pero de pronto una demanda más orgánica y consolidada, digamos, se advierte que hay nuevos problemas. Estos nuevos problemas, como pasaba en el caso del rol emergente de las y los psicólogos, pasa igual para el acompañante terapéutico. Es decir, que tenemos nuevos problemas que generan demandas que hacen posible lo que ahí decimos un poco ampulosamente, nace una estrella. ¿En qué espacios institucionales nace esta estrella? En espacios institucionales como los hospitales psiquiátricos y sobre todo las comunidades terapéuticas. Un rol profesional que nace pensando en el problema de la locura, pero que ese problema se extiende no tanto a las personas que están transitando por un problema de salud mental, sino a un montón de colectivos que de una forma o de otra entran en procesos puntuales de trauma, de impacto psíquico, de problemática, de que el contexto los lleva a pasar por un momento complicado y entonces ya no se requiere estas internaciones tan largas, no son enfermos psiquiátricos de estos que uno ve crónicos, sino que entran y salen. Y a esta situación, a esta situación se le devienen problemas nuevos. ¿Cuáles son estos problemas por el que nace esta estrella nueva? Y sin duda, nuevos tipos de enfermos, digamos, situaciones de la vida cotidiana que se transforman en patologías, digamos, desde la perspectiva de la familia, de los colectivos y sobre todo del Estado. Entonces, estos espacios institucionales empiezan a ser demandados por colectivos y personas que hacen presente un nuevo problema. ¿Qué hacemos con las personas que entran y salen de estos lugares? ¿Quién los puede sostener y cuidar y mantener una lógica y una dialéctica entre la entrada y la salida? Es decir, ¿cómo hacer para al interior de estos lugares tener a alguien que no es el equipo de trabajo ni tampoco el enfermero que hace posible
el sostenimiento de una cierta vida cotidiana. Bueno, ese rol profesional es un rol profesional que nace frente a estos problemas que son nuevos y que van incrementándose, y también frente a demandas que se consolidan sobre todo en el aparato del Estado. El Estado es el que advierte que hay colectivos que requieren de esta situación y sobre todo su propio sistema de salud. Las condiciones de nacimiento de esta estrella tienen que ver con economías crecientes, economías que están fructificando, que obviamente no permiten que la familia sostenga en su interior a esta persona que de una forma u otra se ve institucionalizada en los distintos ciclos vitales, en las infancias, en las edades adultas, pero también en lo que se da a llamar, bueno, la tercera edad o las personas que entran y salen de los geriátricos. Condiciones económicas que impiden a las personas hacerse cargo de los cuidados, pero, y que requieren de alguien que no sea un enfermero o un cuidador domiciliario. Alguien que sostenga el equilibrio que las familias no pueden lograr por sí solas. También hay condiciones políticas, en el sentido que el aparato del Estado, que toma estas demandas, digamos, traduce estas demandas en políticas públicas que hablan en la época del nacimiento de las comunidades terapéuticas de una ampliación de una situación de porosidad del aparato del Estado que permite la inclusión de otros roles profesionales que hasta ese momento estaban completamente cooptados por dos tipos de rol, el del médico y el del enfermero. Podría quedarme en las condiciones económicas, políticas, culturales, sociales de este nacimiento mucho tiempo, pero como ya dije, esta va a ser una clase como de corrida. Así que voy a parar acá, a pesar que sin duda hay al respecto de esto muchas cosas que decir. Algo último al respecto de género, y sin duda las condiciones de la familia, al entrar la mujer de lleno al mercado de trabajo, se reducen sus posibilidades de cuidado, que antes estaban centradas en las abuelas, las madres obviamente, y las hijas o las hermanas grandes, que se hicieron cargo de este tipo de demandas, digamos, hasta el nacimiento de este nuevo rol profesional. Este nuevo rol profesional no nace solo, sino que nace munido de una serie de herramientas teóricas conceptuales que intentan resolver los problemas, estos nuevos problemas que dan nacimiento al AT. Estas herramientas no son construidas por los AT inicialmente, sino que devienen de distintas disciplinas. Y esto en particular trae un problema bastante grande al corpus teórico metodológico del acompañante terapéutico. Estoy segura que ustedes, que no están preguntando por el chat, tienen montones de preguntas de por qué nadie tiene una definición concreta. Bueno, nos fuimos al diablo, pero yo puedo seguir hablando. No, sí, tengo que admitir a alguien y vuelvo, perdón. Muy bien. ¿Por qué razón no hay una definición unívoca sobre qué es el acompañamiento terapéutico? ¿Por qué razón no hay una definición unívoca sobre cuál es su objeto de estudio? ¿Por qué no hay una definición unívoca al respecto de las herramientas que priorizamos y las tensiones que acompañan el nacimiento del acompañamiento terapéutico como una herramienta sustancial? Y la respuesta es porque, sin dudarlo, cuando la práctica empezó a existir, tomó prestado de muchos universos teóricos herramientas, metodologías, conceptos que fueron, digamos, manejados como si fuera una argamasa y puestos a trabajar desde una perspectiva que hoy podríamos llamar bastante ecléctica. Hoy por hoy, esa perspectiva nos muestra varias situaciones distintas. Hoy sí hay teorías explicativas específicas. Podemos hablar de un acompañamiento terapéutico que está centrado en la subjetividad y donde el psicoanálisis hace más pie. Podemos hablar de un acompañamiento terapéutico más vinculado a lo mental y a lo que sería la psicología cognitiva. Pero en inicio lo que hay es una argamasa de conceptos que de una forma u otra conservan una lógica ecléctica que sin duda es
digamos, para la lectura de lo que tenemos que hacer, bastante problemática. Nacida de lo que llaman aquí, lo que llamamos acá, en la primera filmina, los roles profesionales híbridos, que están centrados en una acción, que es una acción de cuidado, de acompañar, y que no para todos es terapéutica. No para todos es terapéutica. Lo que hoy llamamos acompañamiento terapéutico, digamos, no siempre todo el mundo se pone de acuerdo en esto. Sí hay dos verbos centrales: acompañar y cuidar. ¿Seguimos, le parece, Ceci? Muy bien. Pero ¿cuándo aparecen las reflexiones éticas deontológicas, no? Y acá, esta filmina, que es muy importante porque están los superhéroes, no sé si a ustedes les gustan, a mí me gustan mucho, me gustan algunos más que otros, muestra la línea de lo que va a ser la clase de hoy. Por lo pronto, vamos a tratar de... Lo primero que vimos es las construcciones de las prácticas del arte. Ahora las vamos a ver con mayor detenimiento. Lo primero que vimos es la historia de estas construcciones, las dimensiones de sus prácticas, cómo legitimar lo que es legítimo y los avances de la reflexión ética de la biopolítica a la psicopolítica. En la lógica de que la construcción de la reflexión deontológica y ética al respecto del acompañamiento terapéutico, incluido la construcción de sus conceptos centrales y su reflexión sobre la práctica, hoy por hoy, y yo creo por mucho tiempo, cruza la calle de la ficción, de la construcción ficcional de un relato que debe ser tan fuerte que opere sobre la práctica, pero también lo que yo llamo el camino del héroe. ¿Por qué el camino del héroe? El camino del héroe es el camino del deber ser. No sé si a ustedes les gustan los héroes, pero los héroes siempre son unos personajes muy atacados por la vida, muy sufrientes, que siempre tienen un deber ser adelante. Digamos, dejan la mujer, dejan el hombre, dejan los afectos más queridos para irse por ese camino. Un camino que sin duda lo va a llevar a tener que pelearse con la mitad del mundo. Una cosa terriblemente poco feliz, pero finalmente el heroísmo se impone en ese camino. Entonces, lo que quiero explicar en ese sentido es que hoy por hoy la reflexión ética deontológica tiene esta tensión. Sabemos que tenemos que construir un marco normativo, ¿no es cierto? Pero ese marco normativo, sin duda, está vinculado hoy al camino del héroe, al deber ser. Pero lentamente vamos a poder generar una gama para evitar la construcción de ficciones que finalmente nos impongan un marco normativo del cual no nos permita repensar la realidad. Es decir, salirnos del héroe para entrar a una ficción quizás más benéfica al respecto de lo que hacemos. Algo que ya veremos cuando hagamos la práctica, que es bastante más difícil de lo que pensamos. Y sigo viendo que no preguntan nada, eso me preocupa. ¿Será que entienden todo bien? Vamos a avanzar. Las dimensiones de la práctica. La práctica de la T, que está acá a la mitad, no sabemos ni qué es lo que es, no vamos a decir de qué se trata, vamos a decir que hay una construcción compleja que tiene una cantidad importante de dimensiones. No solamente estas que yo estoy nombrando ahora, sino que seguramente que si trabajamos en este sentido nos encontraremos con otras formas de poder disecar, intentar reflexionar a través de sesgos particulares la práctica que ustedes llevan adelante. Y la práctica que obviamente vamos a hacer adentro de este equipo de trabajo también. Si ustedes ven sin duda la foto que está acá, ¿saben quiénes son estos? Nosotros, dice Luca. No. Bueno, veo que todos, ¿algunos juegan los videojuegos? ¿No? Bueno, hemos equivocado el target, perdón. Bueno, este es un videojuego
extraordinario, les propongo que lo jueguen, no se puede creer lo que es, y se trata de un videojuego que cada jugador tiene un rol, no es el LOL, Catalina es el Divinity, que trabaja con jugadores que cada uno tiene un rol ético. Y dependiendo del rol ético, son las decisiones que van tomando en el videojuego. Por eso lo puse a pesar de que no le pegué porque nadie sabe de qué se trata. Sin embargo, este juego, ojalá lo pudiéramos jugar o hacer algún tipo de acción para ver cómo uno es distinto en relación con su práctica dependiendo el rol ético que quiere jugar. Verán ustedes que las dimensiones de la práctica son muchas. La ética es una de ellas. Acá la hemos denominado valorativo. Pero también está la política, también está la terapéutica, la institucional, la psicoeducativa, la cultural, la personal, y una que no puedo ver, que imagino es la interpersonal, porque está el deja de compartir. Bien, sigamos. La próxima filmina nos va a mostrar, no vamos a pararnos acá tanto porque son las 20 y 26 y tengo férrea intención de terminar a las 21 y 10, nos muestra cada uno de estas dimensiones en algunos desagregados. Vamos a ver, por ejemplo, la dimensión personal de la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿no es cierto? ¿Qué otros conceptos congrega esta dimensión personal? Y ojo, que desde luego que cada una de estas dimensiones, dependiendo del sistema explicativo, psicológico o sociológico, o inclusive ético, deontológico, podríamos incluir otro tipo de descripción. Nos vamos a mantener una descripción bastante neutral relativamente. Entonces, dentro de lo personal decimos que están las actitudes de los sujetos que llevan adelante, y no tengo que decir los sujetos porque son les sujetos, y ya voy a aprender, o las sujetos, o no sé bien cómo se dice, pero en realidad los sujetos es complicado. En lo personal, las actitudes, los intereses, la propia subjetividad de las personas que llevan adelante esa práctica, ¿no es cierto? Los propios condicionamientos personales, algunos le llamarán contratransferencia, otros le llamarán de otras maneras del dispositivo, distintos dispositivos dirán de que lo personal allí se incluye, en el caso de la T, y ustedes eso bien lo saben, con el propio cuerpo, que es una diferencia muy importante en relación con otros dispositivos. Este asunto, imagino que ustedes lo han visto en clínica de la T, pero que en lo que tiene que ver con la práctica deontológica es muy importante como forma de poder ingresar a esa reflexión. La propia ética valorativa, acá en gris, valores, creencias, experiencias morales que hayamos tenido, ¿no es cierto? Y ni que hablar de todo el orden de los prejuicios y de la construcción ficcional. En la ética valorativa es donde aparece con más fuerza lo que yo llamé anteriormente el camino del héroe. Es decir, donde todos somos héroes y lo hacemos estrictamente bien, y digamos, si no es así, si cometemos errores, bueno, justo ahí donde cometemos errores cae el héroe y aparece el AT preguntándose por lo que hace. Para eso tiene que caer el héroe, cosa que no es fácil en ningún tiempo y lugar. En los aspectos interpersonales, vínculo, empatía, ambivalencia, evitación, estrategias de intensidad, desorganización, aspectos de dimensiones psicoeducativas, aspectos del aprender, del saber, del conocimiento, las habilidades prácticas, las experiencias vitales que nos han llevado a pensar cuándo somos capaces de aprender de cuándo no. Las psicoculturales, cómo influyen en la práctica del acompañante terapéutico, de él o la acompañante terapéutica, los rasgos de ser de una comunidad o que la persona con la que me vinculo sea de una comunidad específica, tenga una herencia, una tradición, una historia, una suerte de relato ficcional creado por distintos símbolos culturales
que me ponen en un espacio o en otro. Ni que hablar de toda la herencia vinculada a lo socioeducativo. Lo institucional es el marco, todo lo que representan las leyes, los marcos normativos, las costumbres de trabajo, las tradiciones laborales, las perspectivas de futuro, la política, ¿no? Como proceso de generación de estrategias más globales en relación con la práctica de la T, los procesos de toma de decisiones, lo que significa socialmente, es decir, la práctica de la T, las demandas sociales que están atrás de la construcción de la práctica que yo voy teniendo, las consideraciones sobre tiempo y espacio, las cuales la verdad que podríamos hablar mucho tiempo, pero que ahora no vamos a disponer del mismo. Cómo en la época de la pandemia ha cambiado cómo pensamos el tiempo, ni que hablar de cómo pensamos el espacio. Es decir, cómo la cartografía en relación con la estrategia que voy a tomar, con la política de abordaje de la práctica, cambia en relación con el espacio. Penúltima teórica, esta es la que hablábamos en la parte histórica, cómo las distintas teorías explicativas hacen de la T un lugar de batalla y de conflicto teórico conceptual, ¿no es cierto?, en relación con una batalla, yo digo batalla por la pelea discursiva y conceptual en relación con cómo leemos los fenómenos y cómo pensamos que esos fenómenos deben ser abordados a partir de esta práctica. Finalmente, la terapéutica. La terapéutica como lo terapéutico debe incluirse, ¿no? Cuáles son las reflexiones en torno a lo profesional, las posibilidades, los acuerdos, los límites que tenemos que poner en esta construcción de este vínculo que es tan importante en el acompañante terapéutico. Sigamos. Muy bien. Si volviéramos hacia adelante, nos damos cuenta que hemos avanzado para caracterizar las dimensiones para poder abordar una reflexión sobre la práctica. Ahora, en este grupo de trabajo vamos a enfocarnos en todas las dimensiones, porque son imposibles de desglosar, pero vamos a mirarlo de la perspectiva del valor, de lo valorativo, de lo ético-deontológico. Por eso, en ese abordaje, lo principal es la dicotomía entre la construcción de relato y el camino del héroe. Este aspecto es parte de lo que construye el camino del héroe, porque todo el andamiaje legal, todo el andamiaje de las leyes, de lo que es legítimo hacer, lo que es legal hacer, y que si nos salimos de ese lugar podemos enfrentar la justicia, en algún sentido es central para la reflexión. Es decir, que no podemos hacer algo que no esté pensado en las leyes, aunque sea esto una práctica relativamente, digamos, flexible y ambigua. Por lo tanto, lo que tenemos acá son leyes de ejercicio profesional de la T que tienen carácter provincial, por lo tanto, ustedes bien saben que hay todavía movimientos de lucha para consolidar leyes que hoy son inexistentes en muchas provincias. Por suerte, la provincia de Córdoba la tiene, y sin duda vamos a tener, espero yo, una entrevista por Meet con la persona, con Lili Montero, que todos los que están vinculados a la T la conocemos, digamos, ahora está en la municipalidad, pero fue legisladora provincial y la autora de la ley de ejercicio profesional de la T en Córdoba. Y en ese sentido, esta ley legaliza lo que es legítimo. Y la T ya existía antes. Ustedes dirán, no necesitábamos una ley de ejercicio profesional para trabajar y para hacer AT. No necesitábamos tener el título o la tecnicatura. Pero efectivamente, aunque existiera la práctica, algo que ya sabemos que existía, y que fuera demandada, que tuviera una tradición, que inclusive tuviera herramientas teóricas propias, las leyes le dan un ámbito, digamos, social a esta práctica. La instituyen. Y en ese sentido, la legitimizan. Le ponen un marco legal. Todavía falta. ¿Y qué es lo que falta? Una ley nacional de ejercicio profesional.
Sobre eso vamos a ver si podemos traer a alguien de la Nación para que nos hable sobre cómo va ese punto, porque está avanzándose, pero sin duda hoy por hoy no disponemos en la práctica, en la extraordinaria práctica del acompañamiento terapéutico de una ley, digamos, global, sino de leyes provinciales. ¿Cuál es la ley que hoy por hoy podemos hablar a nivel nacional que funciona para el AT? Y yo digo, y la ley que aparte le da una cabida real en el ámbito de la salud, sin duda la ley de salud mental. ¿Saben de qué se trata la ley de salud mental? Ay, yo quiero que alguien me diga que sí en el chat, por favor. Quiero que alguien me diga que sí. Nadie me dice que sí. ¿Qué vamos a hacer? Así de ser. Vamos, sigamos entonces. No me puedo quedar llorando, me voy a decir que sí yo. Ahí va. Ay, Catalina, Rocío, qué bien. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Iris, Mariana, ahora yo estoy más contenta. Muy bien, ley 26.657. Yo no sé si le he puesto bien o no, pero bueno, va. ¿De dónde sale esta ley? ¿No es cierto? Ya estarán podridos de escucharla, así que yo solamente voy a poner lo que tiene que ver con el AT. Imagino que lo han visto en sanitaria, que lo han visto en el curso de nivelación, también en escuelas corrientes y sistemas. Pero esta ley en realidad es muy importante. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del modelo que tenemos, exactamente, sujeto de derecho, el tipo de reflexión deontológica y ética que el modelo que está atrás de la ley nos está indicando. Entonces, la ley de salud mental se constituye contra un modelo viejo, tradicional, ¿no es cierto?, que es el modelo médico hegemónico, el paradigma, digamos, tradicional. ¿Qué tipo de explicaciones tenía este? Bueno, ya sabemos que biologista, genetista, el sujeto no era un sujeto de derecho, sino que era un enfermo. Este ser un enfermo le da un enfoque sustancialista. Hay montones de éticas sustancialistas que se vinculan a una ética, posiblemente la ética kantiana, una ética sustancialista, y cierran la enfermedad mental como una condición sustancial del sujeto, inmodificable. Por lo tanto, si es inmodificable, las prácticas son asilares, las terapéuticas son controlarlas, entonces se controlan de diversas formas, con aislamiento, con los fármacos, ¿no es cierto? Allí no hay mucha cabida del acompañante terapéutico. Obviamente que tiene, en términos de la ética, una ética formal, bien vinculada a lo que llamamos la ética kantiana, predomina la mirada normativa, es decir, que se trata de una ética vinculada más a los efectos de pensar un enfermo en sus condiciones de riesgo para su comunidad, de riesgo que pudiera enfrentar su comunidad con una acción que fuera agresiva, ¿no es cierto? Y la locura para este modelo es una locura que sale de la regla. No es que no existiera el acompañante terapéutico en el modelo médico tradicional, sí existe, porque la demanda de la práctica de AT es anterior, yo diría que la podemos vincular con el nacimiento de los psicofármacos. Porque hay que hacer algo con ese enfermo. Por más sustancial que sea y biológico, ese enfermo es un sujeto que se mueve en una comunidad, que quiere salir, que quiere entrar, y en ese punto lo que tenemos es un dispositivo que sí requiere de la T, y su reflexión tiene que ver con una ética completamente formalista. Sigamos. El modelo de la ley de salud mental, en cambio, nos muestra un sujeto de derecho. Efectivamente, muy bien, acá nos está diciendo, había que evitar el malestar en la sociedad hegemónica, asilar al enfermo, excluirlo, sacarlo de la sociedad. Sigamos adelante. Muy bien. Paciente objeto de la práctica médica. Excelente. ¿Cuál es la perspectiva de derecho? La perspectiva de derecho es la enfermedad no es sustancia, sino un evento. Ese evento no tiene una sola causa, y menos aún esa causa es una causa biológica o genética. Sobre todo esta perspectiva dice
la pobreza enferma, digamos, las condiciones disfuncionales de las familias enferman muchas otras cosas más. Así que no es sencillamente algo biológico. Y sin duda, este contexto donde está el paciente, donde está la persona que eventualmente está transitando por un padecimiento, es lo que tiene el problema. Este contexto puede generar el problema, pero a su vez el aislamiento del contexto no necesariamente lo cura porque lo saca del lugar donde finalmente debería de todas maneras estar transitando. También dice la Filmina, no se puede internar sin consentimiento, y el AT en esta perspectiva se siente como pez en el agua. ¿Por qué digo esto? Efectivamente busca la desmanicomialización, una palabra muy difícil, Mariana, así que por favor no me la escriba más. ¿Por qué busca desmanicomializar? Sencillamente porque está muy claro que los nosocomios gigantes no solucionan el problema de ninguna de las personas que están ahí. Sí solucionan el problema de la sociedad, tal como decía anteriormente alguien sobre que evita el malestar de la sociedad. Pero las personas no se curan, Héctor, gracias Héctor. Las personas no se curan, sino que al contrario. Es decir, este lugar aparece como un lugar de encierro permanente donde los enfermos pasan a ser de eventuales a crónicos. Y la ley de salud mental lo que piensa, como piensa el sujeto de derecho, piensa que debe haber otras formas para evitar el aislamiento y manejar algún dispositivo digamos, terapéutico lo más cercano a la comunidad de origen. Y ahí se crean dispositivos que están bien interesantes, como los talleres de arte, como las acciones terapéuticas, digamos, más no tradicionales, las empresas sociales, las casas de medio camino, es decir, los talleres, los distintos talleres, la radio, muy bien Ailén. Es decir, ¿cómo hacer para formar parte de un colectivo aún atravesando por un momento de mucho dolor? Y en ese sentido, estos colectivos se van armando en lugares donde uno no esperaba que estuvieran. Y estos colectivos requieren de la mirada de un equipo más amplio, interdisciplinario, digamos, de distintas disciplinas, donde el AT, esta es mi opinión, cumple un rol central. Porque al final, la colifata es un excelente ejemplo de radio, porque al final el AT es aquel que va articulando toda esta serie de dispositivos, que tiene la flexibilidad en su práctica para poder acompañar al sujeto que está pasando por esta dolencia, a la radio, a la familia, a comprar la comida, a las acciones de vida cotidiana que de una forma u otra lo van reordenando con una vida cotidiana a la cual ha perdido. Esta terapéutica sin duda está más centrada en la perspectiva de derecho en la palabra y en que en la comunidad está la solución. En realidad no sabemos si en la comunidad está la solución, pero sin duda no está en el neuropsiquiátrico. Aquí hablamos de una ética distinta, muy distinta a la anterior, en el sentido de una ética del consenso. Ya no es posible irle con una serie de terapéuticas al sujeto y encajárselas. No. Ahora yo tengo que reflexionar con la persona para ver si se quiere internar, es decir, hasta qué punto cree que eso lo va a funcionar, si se siente en riesgo, cuál es la percepción que ese sujeto tiene al respecto de cómo dirigir la cura y cómo dirigir su vida. Entonces, en ese sentido, es una ética consensuada, una ética, digamos, que en tanto el sujeto es un sujeto de derecho más democrática y que lo pone en el lugar de ciudadanía. Ya está visto que no vamos a llegar a las 10, a las 21:10 como tenía pensado. Esta ética es una ética que va cambiando en términos de la normativa, tiene que ser mucho más flexible en función del contexto. Y si hay algo que tiene que tener
como el eje central es que no debe evitar que el sujeto que está padeciendo pierda derechos. Y tiene que lograr que el sujeto incremente derechos, tenga más derechos que antes. ¿Por qué? Porque de última instancia uno dice, las personas que no estamos en condición de vulnerabilidad, por lo menos que parecía que no estamos, tenemos nuestros derechos. Pero cuando estamos vulnerables tenemos que tener más, no menos. Entonces, acá hay una vuelta en relación con esta ética del derecho que es bien interesante, que es justo la inversa de la ética anterior. Vamos a hacerlo, sí, por favor. Y acá tenemos las críticas a la mirada de salud mental. Yamila dice, se podría pensar como una ética que aborda subjetividad. Sí, sí, sí. Es una ética, yo diría, de la singularidad. Una ética una ética del contexto. Y como todos los contextos nuestros son distintos, entonces está bueno pensarlo en la perspectiva de cuáles son estos valores, por qué estos valores se han afincado en este sujeto. Hay muchos valores que a veces nos hacen sentir peor, ¿no es cierto? El camino del héroe es terrible, es crítico, es doloroso. Pero bueno, volvamos al texto. No, son las 20:46, ya estoy casi al borde del ataque nervioso. Críticas a la ley de salud mental. Más que a la ley de salud mental, a la perspectiva de derecho. Sin duda hay críticas de todo estirpe, pero sin duda habla de que la salud mental como tal es una fragmentación que no corresponde ni a un objeto teórico ni a una realidad, porque la salud es una sola y no es una salud ni mental, ni social, ni comunitaria, sino que es todo a la vez. Esta perspectiva que parece, digamos, priorizar lo holístico, más allá de que ya sabemos que la salud se puede abordar de diferentes dimensiones, sin duda la salud tiene una serie de componentes que, en tanto los empezamos a fragmentar, evitan el pensamiento integrativo. Y ese sí es un problema. Es decir, si solamente la salud es un derecho, es un problema. Si solamente la salud es un estado, es un problema. Entonces, dentro de las críticas está el vinculado a al concepto de salud. Estas críticas se centran en pensar que hay una doble moral cuando estamos percibiendo la realidad desde la perspectiva de derecho. ¿Por qué? Porque no es cierto que el Estado puso la ley de salud mental, pero no se aplicó. Reglamentarla costó mucho, pero sobre todo lo que no ocurrió es que hay plata en el Estado para hacer todas las acciones que son necesarias para darle derechos a esa gente, ¿no es cierto? Darnos derechos en el área de este tipo de prácticas. Como no hay recursos, entonces efectivamente los AT no pueden ser contratados por el Estado, no tienen espacio donde desarrollar su tarea, y aunque decimos como siempre, esta estrella del AT, este extraordinario rol profesional, nace en parte, en términos no como práctica, sino como marco deontológico con la ley de salud mental, también decimos la ley de salud mental, diría la perspectiva crítica, no sé si la diríamos nosotros, tiene el máximo de los impedimentos, porque aunque dice sí pueden hacerlo, no ponen los recursos para que eso sea. Entonces, aunque el Estado permite la aplicación de la ley, no hay posibilidades de hacerlo. Y a su vez, si hubiera recursos, el contexto de exclusión de la estructura social es tan fuerte que es difícil pensar que comunidades vulnerables puedan resolver el problema del padecimiento de un sujeto. Hay veces que los colectivos, por estar dentro de una estructura social
fuertemente vulnerables no pueden hacerse cargo de gestionar la vida cotidiana de las personas con padecimiento mental. Y sin duda, en muchos casos, la externalización de algunos de estas personas con padecimiento los deja en la calle, más vulnerables de como cuando empezaron. Es cierto que desde la perspectiva deontológica, es decir, legal, la Ley de Salud Mental ha posibilitado que el acompañamiento terapéutico tenga hoy estatus de legitimidad y de legalidad. Es cierto que esto se conjuga con las leyes de ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico también. Pero también es cierto que en el marco de la legalidad todavía falta mucho que caminar y mucho que andar. Si sintetizamos qué estamos viendo hasta ahora, ¿qué vimos? Por un lado, los aspectos vinculados a la práctica, las condiciones de la práctica de la T. Y ahí dijimos que faltaba mucho. Ahora vimos lo que tiene que ver con el aspecto del sostenimiento legal. Y ahí que decimos, todavía falta mucho. Hay que remarla para que eso se reflexione. Y ahora vamos a lo que llamamos, lo que vamos a tratar de llamar el problema, la reflexión ética vinculada a la biopolítica. Una forma ya teórica de encarar el problema de la reflexión ética. ¿Podríamos hacerlo de otra perspectiva? Claro. ¿Es cierto que esta es la única? No. ¿Es la mejor? No sabemos, ¿no es cierto? Hemos abandonado el camino del héroe y es posible que después ustedes salgan diciendo, pero hemos aprendido un montón de cosas que no nos sirven para nuestro práctico. Todo eso es factible, pero no importa. Nosotros hacemos una apuesta, porque en esto hay que apostar, en el sentido de apostar, pero ir viendo cómo vamos. Entonces, apostamos por la mirada biopolítica. ¿Y de dónde nace esto? Esta no va a ser una clase de biopolítica, esta clase de biopolítica la va a dar, imagino que Juan Pablo en algún otro momento, pero sí lo vamos a iniciar porque es una perspectiva muy importante para el tipo de reflexión que queremos trabajar con ustedes. La biopolítica es un término acuñado por Michel Foucault, alguien que ustedes conocen porque no hay cátedra donde no vean a Michel Foucault. Para algunas no lo ven, pero en general todo el mundo habla de esto. Y solamente tengo esta filmina que la he copiado de algún lugar porque me encanta lo que dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peor castigo? ¿Doblegar la voluntad? Es decir, que alguien se vea tan doblegado para humillarse frente al poder, encerrar el cuerpo, hacer del cuerpo del otro una situación, ponerle una situación de tanta vulnerabilidad que ya ni siquiera le pertenezca porque no pueda libremente ir y venir. O la tercera cosa, que en general nos la olvidamos, pero que es tan importante, que es excluirlo de los beneficios que tiene tener voluntad, tener libertad y tener un cuerpo gozante. Excluirlo de los beneficios, en verdad, es terrible. Y si algo pasa en el momento del dolor, es que excluimos de los beneficios extraordinarios de estar vivo, o de estar viva, y en ese sentido Foucault lo tenía clarísimo, y me parece que esta frase es muy buena. Sigamos. Foucault hablaba de un panóptico, hablaba de un esquema donde la sociedad obligaba a los sujetos con una u otra estrategia a disciplinarse. Y decía que había instituciones que nos disciplinaban. Estas son las más importantes que él habla, la escuela es la central. ¿Quién en su sano juicio quisiera ir a la escuela? Yo no sé ustedes, yo me resistí, pero bueno, finalmente lloraba, cuando veía la escuela lloraba, pero lo mismo me encajaba ahí. Y ahí me quedaba, hasta que ya me acostumbré, a tal punto que soy docente, imagínense, pasé de excluida a, digamos, a casi, ¿cómo se diría? Tiranizadora, ¿cómo se dice? A ver si alguien me ayuda.
Ya va a salir en el chat si me ayudan. Terrible. Tanto fue mi subjetividad en la escuela que terminé siendo la persona que ordenaba las cosas. Así que ni que hablar. La cárcel es un otro lugar importante. Obviamente que nos falta acá el manicomio, que es la cuarta cuestión que está vinculada a la locura. La cárcel está vinculada a la criminalidad y como tal la importancia que tiene la sociedad moderna. Piensa en el eje de la pandemia, es decir, la cantidad de disputas políticas que hubo, que hay que sacar de la cárcel. Ahí está, me gusta, ahí Julita dice de presa a carcelera. Terrible. Bueno, diría que una cosa peor, no solamente carcelera, sino que, digamos, ordenadora de las políticas carcelarias. No. No quiero ni pensarlo. Demasiada reflexión ética para esta noche. Y aparte es lunes. Y luego la fábrica. Es decir, el ordenamiento del trabajo también como un dispositivo que hace de los sujetos que le aportan algo a la sociedad en términos de que la sociedad les extrae su plusvalía o su tiempo a costa de dejar su tiempo para generar algún tipo de producción que los hace productivos. En este sentido, Foucault tenía una mirada que en ese momento fue realmente muy disruptiva, bien interesante, que aplicó a estos lugares que estaban como, caminaban por el camino del héroe. Qué bueno que tenemos cárceles, qué suerte que hay un sistema educativo, qué bien que está la escuela, bla, bla, bla. Digamos, él los leyó en una perspectiva de la heteronormatividad. Y por eso, digamos, no podemos transitar ningún camino de reflexión ética sin hablar de Foucault. Sin embargo, como pasa con todas las teorías, se avejentan. Ya están viejas, ya tenemos que pensar en otros conceptos porque, sin que estos representan la tradición, son la historia. No hay que abandonarlos jamás. ¿Por qué razón? Porque sin duda tienen una capacidad explicativa al respecto de estos dispositivos que llegan hasta hoy. Y ustedes piensen, mis queridos ateos, ustedes que están trabajando en las áreas, saben perfectamente que el esquema del manicomio sigue existiendo, que el esquema de la escuela sigue siendo un lugar donde el acompañante terapéutico entiende esa escuela como un ámbito que intensifica el dolor en las personas que van allí, ya sea porque hay bullying, porque hay esto, porque hay lo otro. Este concepto, el concepto de Foucault, nos sirve para entender estas instituciones al día de hoy. Por lo tanto, no lo abandonamos, ¿no es cierto? Pero decimos, nos sirve para una serie, para reflexionar sobre unas prácticas, pero no para otras. Acá me dicen, Héctor dice, desde la sociología las organizaciones son dispositivos de poder hegemónico. Excelente. Lucas dice, son líneas de montaje y ensamblaje. Claro que sí. Esta línea de montaje y ensamblaje, ¿cómo salimos todos? Parecidos. Bueno, parecidos también va a decir Foucault, dependiendo, digamos, la variable género. Que en estos conceptos también son bastante importantes. En la escuela no salimos niñitas y niñitos. No salimos todos iguales. Unos salen al recreo y se matan afuera y otras, digamos, van atrás del baño e intercambian cachirulas y cosas, porque estas son las maneras, digamos, tradicionalmente heteronormativas en donde la línea de montaje nos ha puesto a trabajar y nos ha socializado. Una mirada interesante, ya son las 20:58, ya estoy totalmente desmadrada. Sigamos adelante. Foucault también dice que estas reglas, estos dispositivos implican reglas estrictas que separan o hacen colectivos vinculados a raza, a sexualidad, y que sobre ese tipo de colectivos, estas reglas que implican vigilar y castigar, tienen poder sobre la vida y la muerte. Digamos. El biopoder para Foucault y para otros que siguen la línea de Foucault, ¿no es cierto? Rawls, Agamben y otros más, habla de técnicas de gobierno que
tienen el objetivo de incluir algunas estrategias para que gobernar a los colectivos. Lo mismo va a decir Foucault, sigamos adelante. 3 características del biopoder. Generan discurso de verdad, algo es cierto y lo construyo desde distintos lugares. Eve dice acá, sí, biopoder en términos de Foucault, explotar numerosas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar a la población como práctica de los estados modernos. Muy bien. En cuanto a género, lo hegemónico es la heteronormatividad como lo normal, efectivamente. Digamos, Foucault, eso es muy fuerte. 3 características del biopoder: construye un discurso de verdad. Si en el caso de la heteronormatividad, bueno, las infancias son socializadas en el rosa o en el celeste. Otra característica, las normas de vida nos institucionaliza, nos instituye normas de vida y de salud. Es decir, tenemos que estar de alguna forma orientados a determinadas normas que están gestionadas afuera de nosotros. Y por último, el autogobierno. Estas normas están tan introyectadas en nosotros mismos que requieren que nosotros las pongamos a funcionar como si en realidad fueran nuestras. Nos creemos el discurso de verdad, adoptamos las normas de vida y salud y después vamos a trotar a la mañana temprano, comemos, bueno, no tengo ninguna manzana, pero comemos manzana. Tenemos acá, por ejemplo, una, bueno, es muy barata porque a mí no gasto mucha plata en crema, pero efectivamente nos ponemos crema y nos cuidamos el cuerpo y todas esas cosas porque son muy importantes a la hora de mantener la salud y sobre todo la juventud. Algo que sin duda hemos abandonado, por lo menos algunos, pero que lo mismo en el autogobierno significa no comer de determinada forma. Ya sabemos que tenemos que hacer. Este biopoder discurre sobre nuestros cuerpos de manera cotidiana. No solamente ocurre con la persona que vamos a ejercer el acompañamiento terapéutico, sino con todas las personas que estamos vinculadas. Sigamos. La biopolítica, entonces, es un esquema inmunológico como mecanismo de control que tiene instituciones, reglas y normas que separan lo bueno de lo malo, lo patológico de lo normal, los decentes de los criminales. Y estas reglas protegen el cuerpo social de todos aquellos que son, ¿cómo se diría?, excluidos del cuerpo social, porque no se creen el discurso, no siguen la regla y por lo tanto no autogestionan su propio comportamiento. Ailén dice ahí, ¿cómo se llama? El autocuidado. Sí, efectivamente el autocuidado es central. Nadie entendería que uno se autoflagele, ¿no es cierto? Como una conducta normal. Sigamos. Ceci, please. Pero hemos entrado en la época de las redes. Y esto que funcionaba en Foucault y que está bueno, y que nos permite una serie de conceptos para abordar algún tipo de instituciones, requiere algún tipo de reflexión más desde otra perspectiva. Lo vamos a ver. No sé si en 10 minutos, pero lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el mundo, tal como lo conocemos hoy, no solamente el mundo de la pandemia, el mundo del aislamiento social obligatorio, el mundo ha cambiado y los contextos son distintos al que Foucault, cuando Foucault pensó esta reflexión tan disruptiva. Y este mundo requiere de otro tipo de reflexiones que se van a sumar seguramente a la de Foucault. Es un mundo de redes, es un mundo de big data, es un mundo donde el mirar y ser mirado es un eje importante en la reflexión ética deontológica, y un mundo donde la práctica, el acompañamiento terapéutico ocurre, desde luego que ocurre ya en la virtualidad y digamos, y con dispositivos y aplicaciones de control permanente que ni siquiera, es decir, a las cuales nos adherimos de manera sin reflexión, sino que efectivamente el sujeto
que hoy el sujeto que padece se encuentra adentro de este mundo, no aislado. Y este mundo, efectivamente, es un mundo que, obviamente, puede ser un mundo de posibilidades. ¿Qué mundo es el que tenemos? Vaya a saber si es bueno o malo. Abandonemos el camino del héroe. Sigamos. Este mundo nos trae a nuevos contextos para la reflexión ética. Y ahí vamos a tomar al que ahora es muy conocido, Byung-Chul Han, el famoso filósofo coreano, que nos lleva a algunas cuestiones que están bien interesantes. Un mundo más narcisista, dice María Rosa, sí, acuerdo, en un sentido del concepto de narcisismo complicado, no sé si será estrictamente psicoanalítico, pero sí en el sentido global. Esta reflexión ética tiene hoy un contexto que es el sistema capitalista, donde la construcción de la estructura económica y financiera es permanentemente autorreferencial. Vale decir que se explica a sí misma. Y los que estamos adentro de este lugar nos explicamos a nosotros mismos lo que se llama, en algunas teorías, el capitalismo cognitivo. El capitalismo no solamente es un sistema económico, sino un sistema que es capaz de construir su propio discurso y hacer que en el conocimiento del mismo y en el avance de las propias crisis que tiene el sistema, se autosolucione a sí mismo. Algo, en ese sentido, es autorreferencial. Construye su propia realidad, aplica sus propios principios y genera sus propias reglas, que vamos lentamente creyendo como si fueran propias de un sistema, ¿no es cierto? La regla principal del capitalismo es que cualquiera de nosotros debe conseguir con el mínimo esfuerzo la máxima ganancia, ¿no es cierto? Bueno, terminamos creyendo que eso debe ser así y que eso es éticamente razonable, más en la línea de la ética del pragmatismo, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente, y entendemos que las conductas de los otros, que son así, están bien. ¿Por qué? Porque el sistema autorreferencialmente nos hace creer que eso fue así. De no ser así, digamos, el sistema financiero colapsaría. Porque, bueno, no voy a seguir con esto porque podría estar mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa con este contexto? Este es un contexto de la reflexión ética que en algún punto es nuevo. La palabra clave en esto es autorreferencial. Construye su propio discurso y nos hace creer a nosotros que estamos allá adentro, ¿cierto? Todo elemento que va contra el sistema o que es contradictorio con el sistema, el mismo sistema lo hace propio. Le hace perder la capacidad disruptiva. Es decir, mientras más disruptivos son los discursos contra el capitalismo, más fácilmente el capitalismo se lo fagocita. Algo que uno podría decir nos pondría en un sistema poco creativo y poco optimista. Pero me parece bueno, eso no es la discusión de hoy, pero sí es interesante saber por qué cuando decimos el sistema capitalista rechaza la negatividad, Byung-Chul Han nos va a decir por qué esa negatividad que aparece y que es crítica y que es fuertemente disruptiva del sistema es fagocitada inmediatamente por él. ¿Por qué? Por la autorreferencia que el sistema mismo tiene. Cualquier distopía es fagocitada otra vez. El capitalismo, a su vez, en esta mirada de reflexión ética, pasa de la explotación y de la normatización que hablaba Foucault a un patrón de autoexplotación. Tú puedes trabajar todo el día, este mundo narcisista del que hablaba María Rosa, ¿no es cierto? Aparece ahí lo que él va a llamar el reino de lo igual, la negatividad de estar excluida, y nuestra vida, nuestra identidad aparece en la pantalla, lo que queremos mostrar. Es decir, yo quiero mostrar que tengo esto, o que tengo la coca, ¿no es cierto? O que tengo, cualquier otra cosa, que tengo mi barbijo, y en ese sentido, la disponibilidad, la vida en la pantalla, somos lo que queremos mostrar. Y yo muestro un barbijo que tiene un bichito acá que cuelga, ¿no es cierto? Es mi decisión hacerlo. Y en ese sentido, este barbijo no fue generado por mí,
cómo está diseñado tampoco, posiblemente hasta me lo regalaron, yo no lo decidí, pero hoy por hoy lo percibo como mío. Sigamos. El capitalismo, dice Héctor, elimina las utopías porque no podrían controlar la verdadera libertad del ser humano. Sí, no sé si la verdadera libertad, pero la libertad hoy por hoy es una libertad de poder mostrar lo que efectivamente va a estar cooptado por un sistema que es externo a nuestra propia libertad. Bueno, esta es un vínculo al control que tiene la biopolítica al respecto de lo que decidimos comprar y cómo eso se vincula con la vida cotidiana y la salud de nuestros cuerpos. Sigamos. Quiero decir Byung-Chul Han, y ya tengo 21:10. Les voy a robar 5 minutos más. Cambio tecnológico como permanente. Los jóvenes son los que más rápido se adaptan a esta situación y por lo tanto los que su vínculo con la pantalla tiene un nivel de interactividad más grande. Este sistema mide todas nuestras prácticas, todas y cada una, todos nuestros comportamientos, en el caso que sea útil y que lo necesite. La autenticidad la producimos para la pantalla, la producimos para el Tinder, la producimos para la aplicación, la producimos para los juegos, ¿no es cierto? La producimos para todos los lugares donde nos queremos mostrar. Esta mostración que hacemos en libertad, porque nosotros lo decidimos, nos muestra al público con un registro permanente y sistemático de todo aquello que hacemos, ¿no es cierto?, con una idea permanente de libertad. Estas redes nos dan una falsa incremento de la autoestima. ¿Por qué? Porque en vez de mostrarme con la edad que tengo, puedo hacerme Photoshop. De hecho, la próxima clase pienso incluirme en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, Parásito es una excelente buena película, donde efectivamente el registro de lo virtual es algo bien interesante. Y la autenticidad como producida es lo que Parásito nos muestra, ¿cierto? En un contexto de terrible vulnerabilidad social, en uno de los países más exitosos de la cuarentena, del desarrollo económico. Ahí vemos, esta película es una película extraordinaria porque nos muestra cómo todo esto es una construcción. Y lo muestra en el país del éxito, en el país donde parece ser todo está por hacerse, todo es posible. Bien. Me falta una sola cosa acá para... Alguien está queriendo entrar. Bueno, hágalo entrar. Ahí está. Y ahí sigue. Bien. Otro de los elementos de esta filmina lo representan los nuevos tipos de relaciones. Las emotividades disruptivas, los vínculos, la responsabilidad emocional, cómo construimos nuevos relatos de cómo construimos estos vínculos. Y díganme ustedes, si no es importante para la tarea del acompañante terapéutico, cómo ha virado rotundamente la mirada en relación con las relaciones desde el amor romántico a lo que son los nuevos relatos. Hay allí algo que construir que es muy fuerte y que hoy por hoy, digamos, se relaciona con la diferencia. No sé ustedes, me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. Yo cuando le digo a mi hija, bueno, este es tu novio, me mira con una cara como si yo estuviera completamente delirante, como si fuera una loca. Es decir, esta mujer ya, digamos, vive en el paleolítico y dice, no, bueno, este es mi chongo, es mi crush, no, este no, bla, bla, bla. Es decir, el discurso, nadie dice que no la vea ella sufriendo porque alguien la dejó, o a la inversa, siendo una perra dejando a este X que va mandándole mensaje por todos lados. No importa eso, ¿no es cierto? Porque hay algunos fenómenos que subsisten, obviamente, a la construcción de esas ficciones en relación con las relaciones. Pero sin duda los relatos sociales que hay sobre ellas son radicalmente distintos. Y en ese punto, obviamente,
que transitamos una forma de reflexionar éticamente sobre nuestro hacer que tiene que ver con cambios de contexto que son importantes. Ailena ahí dice, ¿cómo se dice? Tu peor es nada. Efectivamente, una forma muy despectiva que usábamos muchísimo en la época donde yo estaba en condiciones, ahora también lo estoy, pero en otro sentido. Bueno, Lucas dice, nosotros le decíamos amigos con derecho. Bueno, puede ser, pero amigos con derecho, el huesito, muy bien, siempre hay que tener un huesito guardado a la hora de que no haya nada que comer. Uy, miren ustedes esto, mi media naranja, María Rosa, eso, ya sí, ya creo que si yo le llego a decir eso a mi hija, directamente no saben lo que estoy diciendo. Sigan, vamos a ver una más y volvemos. Ni peor es nada, etc. Bueno, mientras para Foucault, él nos hablaba que las instituciones representaban un panóptico de control, ¿no es cierto?, con reglas precisas, Byung-Chul Han nos va a hablar de un panóptico digital. Que el panóptico ya nadie tiene que controlarnos, porque en realidad nosotros nos controlamos nosotros mismos y nos exhibimos de una manera supuestamente transparente al mundo. Y el mundo digital ilumina todos nuestros espacios, o por lo menos todos los que creemos estar en libertad de mostrar. La lógica entre observador y observado, ya ese límite entre el represor y el que es objeto de esa represión, el carcelero y el carcelario, ¿no es cierto?, se ha perdido. Y todos estamos, gracias a esta hipercomunicación y a esta introyección de la vigilancia, en el mismo espacio, parecemos que en una especie de cartografía homogénea, que efectivamente no lo es, porque el panóptico digital de todas formas existe. Lo que hace este panóptico es que no se necesite ninguna regla represiva, porque nosotros mismos mostramos, miramos, nos autovigilamos, nos autoexigimos trabajar cada vez más, nos autoexigimos tener menos libertades, estamos hasta las 3 de la mañana mirando TikTok, ¿no es cierto?, como si eso fuera efectivamente alguna cosa que nos llena el espacio que hoy tenemos que ubicarnos como un panóptico digital. Bien, faltan algunas, pero no las vamos a ver. Quiero por favor que ustedes las miren cuando las colguemos, porque son pocas más, que están en la línea del pensamiento de la biopolítica de este coreano Byung-Chul Han, que efectivamente está bueno para pensar los nuevos contextos donde se da nuestra práctica y por qué esta práctica hoy por hoy requiere una reflexión ética terriblemente contextual. Si no lo pensamos en contexto, abordamos el camino del héroe y de ahí no terminamos nunca más. Es decir, el deber ser nos mata y desde luego que nos quedaremos con lo que es bueno o malo, sin pensar en el contexto, cómo estas cosas están cambiando y cómo requieren de nuestra flexibilidad permanente para la reflexión sobre nuestra práctica y sobre todo para una práctica ética y ontológica. Acá Iris nos dice que les mostró este capítulo de Black Mirror, ¿no es cierto? Imagino que sí, un capítulo excelente que habla de algo que también nos dice Byung-Chul Han, que es la necesidad del like. Quiero like, porque la negatividad no existe. Si hay negatividad, yo no soy. Mi ser se valida en el like, se valida en la presencia de la exclusión de la negatividad. Y eso, la serie, bueno, Black Mirror, si no la han visto, mírenla, no se puede creer. La última, quiero que veamos la última, por favor, Ceci, ya me voy. Esa no. La última. Esta. ¿Por qué quiero que veamos esta? No porque lo que diga acá sea muy importante, de hecho sí lo es, ¿cierto? Sino porque está de Black Mirror lo serio y que a mí me vuela la cabeza. Este capítulo es un capítulo extraordinario, donde se ve con claridad
cómo es posible pensar el castigo en términos de lo que es un escenario, el teatro del castigo. Es extraordinario. Es claro para ver una sociedad encadenada a la angustia, que aunque parece ser, somos todos libres y la pasamos bomba, cuando se apaga la cámara, cuando se termina el escenario, nos encontramos en nuestra cama atacados por los fantasmas de nuestra propia angustia, ¿cierto? Y cómo estas expectativas de que volver a la pantalla es lo que necesitamos para no estar perdidos en una vida que no necesariamente tiene un sentido, ni un tiempo, ni un espacio, ni cualquier relato nos contiene y posiblemente tengamos que estar autoobligándonos a estar en un escenario en el cual ni siquiera podemos decir si queremos que sea una tragedia o una comedia. Bien, dicho esto, y porque me he sacado el gusto de decirles que vean este capítulo de Black Mirror porque es extraordinario, Carolina, no es triste, no es triste. No es triste porque vamos a poner ya neoperreo y nos vamos a ir hacia arriba, porque hay mucha, esta es una mirada que podemos hacer y que está buena. ¿Por qué? Porque nos aleja el camino del héroe, pero a su vez una mirada que es posibilitadora, que nos posibilita adentrarnos en nuestra práctica con herramientas bien modernas, con herramientas que nos permitan entender las cosas que están pasando hoy. Bien, estamos siendo las 21:21, hemos usado 11 minutos más para dar la clase. Qué bien, Alejandra, llegar en reflexión y evitar, muy bien, más realista, excelente, Ailén. Vamos a empezar a trabajar sobre los trabajos prácticos.